Nos vamos a ocupar en este vídeo de responder a la pregunta de cuáles son los principales elementos de una póliza de inversión, de un Investment Policy Statement, este IPS. Y para resolver esta pregunta vamos a utilizar, una pregunta tipo test, formato tipo test del primer nivel de la certificación CFA, que dice lo siguiente: en la planificación de carteras podemos definir este concepto como un programa, una forma de establecer por adelantado, antes de la construcción de un portfolio, de una cartera, aquello que nos interesa por parte de un cliente. Y de esta manera lo que vamos a hacer es utilizar los objetivos de inversión del cliente para crear este documento. El documento escrito que rige este proceso de inversión se denomina Investment Policy Statement, vamos a decirlo como póliza de inversión. En este caso, los principales elementos de una IPS se pueden clasificar como objetivos y restricciones, y nos pide que marquemos la respuesta correcta en relación a una IPS por defecto, una IPS promedio. La sentencia nos dice que los objetivos se suelen especificar en términos de riesgo y rentabilidad, mientras que las restricciones se especifican en términos de liquidez, horizonte temporal, impuestos, factores regulatorios y legales y otras circunstancias únicas que puedan aparecer. Bueno, evidentemente esta es la respuesta correcta. Si nos fijamos en la sentencia B, nos dice que los objetivos se especifican en términos de riesgo y diversificación. Realmente, bueno, pues la diversificación combina rentabilidad y riesgo. Sería más correcto decir riesgo y rentabilidad. Y en cuanto a la C, nos añade por aquí la gestión del riesgo, Risk Management, que evidentemente es un concepto importante, pero no forma parte de una póliza de inversión típica, normal, promedio, como veremos a continuación. Por lo tanto, marcaríamos como correcta la sentencia A. En este caso decimos que este Investment Policy Statement no es más que un punto de arranque, que se trata de comunicarnos con el cliente. El cliente nos dice, en este caso, un proceso fact-finding, un proceso de búsqueda de hechos, en el que se trata de, mediante cuestionarios, intentar sondear las necesidades de nuestro cliente, las necesidades, el patrimonio, los objetivos, etcétera, etcétera, y plasmarlo, muy importante, en un documento escrito en el que se tienen que incluir objetivos especificados en términos de riesgo y rentabilidad, y unas restricciones, constraints, que pueden ser internas, es decir, establecidas por el cliente, o externas, determinadas por la ley, por la legislación, por la regulación. Procedimiento estándar para los gestores de inversión, en este caso esto lo tenemos especificado en la MiFID europea. Y también este IPS se prepara para inversores institucionales, no solo para inversores particulares, y se tiene que revisar de una manera periódica. Por ejemplo, el regulador británico de planes de pensiones sugiere 3 años. Principales componentes de un IPS: bueno, pues tenemos introducción, estado del propósito, objeto del cliente, estado de las obligaciones y responsabilidades que tenemos, procedimientos, objetivos de inversión, restricciones de inversión, guías utilizadas para la inversión, y evaluación y repaso. Y por último, unos apéndices donde incluimos información adicional. Y lo importante para responder a nuestro cliente es que en toda póliza de inversión, toda Investment Policy Statement, se diferencian, por un lado, objetivos establecidos en función de rentabilidad y riesgo, y por otro lado, restricciones que solemos incluir en 5 grandes componentes, que son requerimientos de liquidez, horizonte temporal, impuestos, factores regulatorios y legales, y un último cajón desastre de circunstancias únicas, donde incluimos todo lo demás. Y hasta aquí este vídeo en el que hemos tratado de dar respuesta a la pregunta de cuáles son los principales elementos de un Investment Policy Statement, de una póliza de inversión dentro de la planificación de gestión de carteras que lleva a cabo una gestora de carteras, por ejemplo, con sus clientes. Para más preguntas similares a esta que estamos analizando aquí, visite la página web financetraining.com.